Jesús enseñó esa oración a sus discípulos, pero no quiere decir, hermanos, que nosotros vamos a repetir y repetir y repetir tal cual las palabras del Señor, sino que Él nos ha dado un ejemplo, ¿verdad?, de cómo tenemos que orar. Entonces, en la oración, hermanos, a veces como que nos volvemos muy ceremoniosos, ¿no? Nos volvemos muy ceremoniosos y ahí tenemos que aplicar un poco el entendimiento, ¿no? Primeramente, hermanos, cuando estamos orando, ¿a quién nos dirigimos? ¿A quién nos dirigimos? ¿Sabe? Nos dirigimos a Dios, pero ¿a Dios el Padre, a Dios el Hijo, a Dios el Espíritu Santo? ¿A cuál? Al Padre. Entonces, ahí, hermano, tenemos que entrenarnos, adiestrarnos y entender. El apóstol Pablo dice que pues cantaré con el Espíritu y cantaré con el entendimiento. Y luego dice, oraré con el Espíritu, pero oraré con el entendimiento. Entonces, ahí el apóstol dice, cuando estás orando, tenés que estar muy consciente de lo que estás diciendo. Entonces, esto, hermano, va más allá de el rezo simplemente tal cual lo conocemos. Entonces, primera cosa, cuando estamos orando, oramos a Dios el Padre. ¿Por qué? Porque al final de nuestra oración, ¿qué decimos? Te lo pido en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, en el nombre de tu Hijo. Y el mismo Jesús dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Entonces, ahí, hermanos, la Biblia nos enseña a ser sabios al momento de orar. A veces, hermanos, estamos tan acostumbrados a los rezos que bastante repetimos en nuestra oración, ¿no? Hay hermanos, por ejemplo, y hemos tenido casos de hermanos que en su oración dicen papá, ¿no? Al Señor le dicen papá. Y no está mal, porque Dios es nuestro Padre Celestial. Pero cuando están orando, dice, ¿no? Sí, papá, te ruego, papá, papá. O sea, ¿me entiende? Y empieza a usar, como dice también el apóstol Pablo, vanas repeticiones y ya su oración pierde el rumbo, pierde el sentido. Cuando vamos a orar, hermano, tenemos que aprenderlo y tenemos que entrenarnos en eso. No como un simple rezo, sino como un diálogo con Dios. Y eso es lo que quiero que en esta noche meditemos. Hermano, aprendamos a orar. Y vamos a comenzar con un pasaje básico en el libro de Job, capítulo 23. Libro de Job, capítulo 23. Versículo 1 al 5. Job capítulo 23, versículo 1 al 5 dice, respondió Job y dijo, hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi llanto. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. Expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. Dice Job, estaba ya viviendo la calamidad en su vida y dice Job, ¿quién me diera el saber dónde encontrar a Dios? Dice, yo iría hasta su silla, hasta donde él está sentado, y le expondría mi causa delante de él. Y sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. ¿Qué es lo que está diciendo este hombre?
hermano, lo que Job está clamando, lo que Job está diciendo en medio de su calamidad es: yo quisiera dialogar con Dios. Y qué lindo, hermano, fuera dialogar con Dios. O sea, no solamente, Señor, yo te ruego, Padre, yo te pido, Señor, contarle a Él cómo te sientes. Y eso, hermano, es dialogar. Dice, yo le contaría cómo me siento y yo escucharía lo que Él tiene para decirme y yo lo entendería, dice, ¿no? Como un niño que habla con su papá. Entonces, hermanos, Dios nos ha dado la oración para poder clamar a Él, para poder pedir su ayuda, su favor, pero al igual que Job, hay momentos en nuestra vida en los cuales no solo necesitamos orar, sino más allá, dialogar con Dios. Dialogar con el Señor en nuestros momentos de crisis, en nuestras angustias. Necesitamos venir ante el Señor y, como dice Job, exponer mi causa, exponer nuestra situación delante del Señor y esperar respuesta. En la Biblia, hermano, hay ejemplos muy preciosos acerca de gente que dialogó con Dios. Ahí, por ejemplo, está Abraham, está Jacob, está Moisés, el rey David, Ezequías, incluso el apóstol Pablo. Ellos tuvieron diálogo con Dios, no solamente un rezo, no solamente una oración, sino que en un momento de angustia, en un momento de dificultad, estas personas, estos grandes hombres de Dios, dialogaron con Él. Y ahí es donde nosotros tenemos que entrenarnos, hermano, para dialogar con el Señor más allá de las simples repeticiones de las oraciones que a lo mejor estamos acostumbrados. Entonces, ¿qué elementos se necesitan para dialogar con Dios? ¿Qué elementos? Cuando hacemos una oración, cuando hacemos un rezo, por ejemplo, cuando oramos dando gracias por los alimentos, eso es una oración porque estamos encomendando al Señor y dando gracias por la comida. Pero hermano, en el momento de quebranto, en el momento de aflicción, ahí ya no hay un simple rezo. Y seguro que muchos de nosotros lo hemos podido experimentar en nuestra vida. Cuando hay momento de dolor, cuando hay momento de aflicción, tribulación en nuestra vida, dialogamos con Dios. ¿Alguna vez usted ha dialogado con Dios? ¿Alguna vez usted ha derramado su corazón delante del Señor sin que nadie lo vea, ahí en su cuarto donde nadie lo ve, y usted le ha dicho: Señor, me siento mal, Señor, estoy así? ¿Alguna vez usted le ha contado al Señor su situación? Eso, mis hermanos, es dialogar con Dios. A diferencia de un simple rezo, que a veces lo hacemos hasta como en modo automático, ¿verdad? A veces, hermanos, los cristianos estamos como que en modo automático, ya la oración, ya, gracias Señor por lo que me has dado, amén. Y nada más. Y reducimos el tiempo de oración a un simple rezo. Pero cuando estamos afligidos, hermano, ahí es donde debemos entrenarnos, como dice Job, para dialogar con Él. ¿Qué se necesita? Usted dirá, ¿y qué se necesita para dialogar con Dios? Bueno, principalmente se necesitan tres cosas. Número uno, para dialogar con Dios se necesita un corazón sincero y sobre todo arrepentido. Vamos al libro de Salmos, capítulo 51. Libro de Salmos, capítulo 51. Ahí un poquito más adelante de Job está el libro de Salmos, capítulo 51, de los versículos 1 al 7.
Salmo 51 del 1 al 7 dice de esta forma: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hermanos, estas son las palabras de un hombre arrepentido. Fíjense cómo él que escribe, que es David, el rey David, después de haber cometido tremendo pecado, dice: contra ti, en el versículo 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Eso, hermanos, ya no es un rezo solamente. Eso es dialogar con Dios. Eso es saber y entender, hermano, que Dios conoce tu vida, pues. Dios conoce tu vida, Dios conoce nuestras vidas. Aún lo que nadie más sabe, Dios lo sabe. Y si a lo mejor en tu vida hay pecados ocultos, Dios lo sabe. Por eso es que David dice: contra ti solamente he pecado. Cuando David cae en pecado con una mujer casada, él trata de ocultar su pecado delante de los ojos de todos los demás. Pero su corazón, hermano, no estaba tranquilo. Él entendía que había hecho mal y que incluso había mandado matar a un hombre por su pecado. Por eso dice: reconozco mis rebeliones. Versículo 3, reconozco mis rebeliones, y escuche esto, y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Qué cosa es eso? Carga de conciencia. Mi pecado está siempre delante de mí. Carga de conciencia. Hermano, es que el creyente, cuando hace algo mal, cuando ha cometido una maldad, un pecado, cuando ha lastimado a alguien, cuando ha ofendido a alguien, no está tranquilo. Y si un cristiano después de pecar está tranquilo, algo anda mal en su relación con Dios. El Espíritu Santo no está obrando en su corazón, y dice: los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios, dice la palabra del Señor. Entonces, cuando no hay carga de conciencia, ya se sospecha que ese hermano o esa hermana no está en buen camino, no está en buena comunión con Dios. ¿Por qué? Porque se porta mal y no le duele, no se conduele de su pecado. Por eso, hermano, es que para dialogar con el Señor tiene que haber un corazón arrepentido, porque si uno no está arrepentido, dice: gracias, Señor, por los alimentos, gracias por lo que me has bendecido, a ti te encomiendo mi camino, en el nombre del Señor, amén. Y ese es el rezo. Pero cuando el corazón, hermano, está atribulado, cuando hay pecado, hermano, el corazón sincero, el corazón arrepentido promueve el diálogo con Dios. ¿Acaso no te da vergüenza que Dios sepa tu pecado? ¿Acaso no nos da vergüenza que Dios sepa aún nuestros pecados ocultos? ¿No nos da vergüenza, hermano, que Dios sepa aún nuestros malos pensamientos?
El que es creyente de verdad, hermano, tiene que tener una profunda carga de conciencia, así como David está diciendo, reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. El Salmo 51 que acabamos de leer, hermano, más que una oración, es un diálogo de David con Dios lleno de sinceridad, lleno de arrepentimiento. En este caso, este hombre está quebrantado, está humillado, reconociendo su error. Reconociendo su error. Y le suplica al Señor que tenga misericordia de él. O sea, dice, purifícame en el versículo 7. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré blanco. Y en el versículo 1 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Entonces, el rey David está escribiendo, hermano, que lo que le está pasando, lo que él está viviendo y esa carga de conciencia que tiene es por su propio pecado. No es que Dios está siendo injusto con él. Dios no está siendo injusto con él. Por eso es que Dios, hermano, quiere que estemos a cuenta con él. Cuando vamos a dialogar con Dios, primero tenemos que ponernos a cuentas con él. Mire lo que dice el libro de Isaías, capítulo 1. Vamos un poco más adelante. Libro de Isaías, capítulo 1, versículo 18. Estas son las palabras, hermanos, de un padre amoroso. Estas son las palabras de un Padre celestial amoroso con sus hijos. Libro de Isaías capítulo 1, versículo 18. Dice de esta manera, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué está diciendo nuestro Padre Celestial amoroso? ¿Qué está diciendo? Si tú estás lleno de pecado, ven y pongámonos a cuenta. Mire qué precioso. Dice, estemos a cuenta. Qué cosa más hermosa, hermano, que nosotros tengamos una tremenda deuda y a quien le debemos nos diga, vení, nos vamos a poner a cuenta. Y el precio no lo tenemos que pagar nosotros porque el precio ya fue pagado. El precio ya fue pagado. Solo nosotros tenemos que aceptar ese regalo, ese precio pagado. Y nuestro Dios de amor dice, ven, pongámonos a cuenta. Entendamos, hermano, que para dialogar con Dios tenemos que estar a cuentas con Él. Por eso, hermanos, es que necesitamos tener un corazón sincero y arrepentido, así como el rey David menciona en el libro de Salmos, para poder dialogar con Dios. ¿Qué otra cosa se necesita para dialogar con Dios? Entender la palabra y las promesas de Dios. La palabra de Dios y sus promesas. Vamos a ir al libro de Eclesiastés, capítulo 5. Eclesiastés, capítulo 5, versículos 2 al 5. Mire lo que dice acá. Dice el versículo 2, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú estás en la tierra. Por tanto, escuche esto, sean pocas tus palabras.
porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras, la voz del necio. En el libro de Proverbios dice que en donde hay muchas palabras, no falta pecado. Versículo 4. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes al Señor. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar. Oiga, qué terrible. Anótelo esos versículos en su Biblia. Anotemos en nuestra Biblia esos versículos. Hemos leído en el versículo 2, no te des prisa con tu boca ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Cuando se trata de diálogo, hermano, el diálogo siempre es entre dos partes. Uno habla y el otro escucha. Y luego el otro habla y uno escucha. Eso es un diálogo. Porque si solamente es de un lado el que habla y el otro escucha, ¿será que es un diálogo? No es un diálogo. ¿Qué es? Una orden, o quizás no tanto una orden, pero un discurso, ¿verdad? Cuando solamente de un lado es el que habla, es un discurso. ¿Por qué? Uno está hablando y el otro solamente se limita a escuchar. Pero para que ese discurso se vuelva diálogo, ¿qué tiene que ocurrir? En determinado momento el que está hablando tiene que callar para escuchar al otro. Y esto, hermanos, en el ámbito espiritual no es sencillo de lograr. Por eso es que estamos hablando esta noche, hermanos, de entrenarnos para dialogar con Dios. Llega el momento en que usted derrama su corazón delante del Señor, donde ya usted olvídese del rezo predefinido, preestablecido que aprendió en la iglesia, y donde usted le cuenta al Señor cómo se siente. Señor, tengo este problema. Señor, esto está pasando en mi vida. Tú lo sabes. Y ahí, hermano, es lindo cuando uno derrama su corazón delante del Señor. Yo te animo, hermano, que intente en tu casa, no en la iglesia, en tu casa, en tu cuarto, ahí encerradito donde nadie te ve, derrama tu corazón delante del Señor. Contale tu vida, tu situación. Él es un Dios de amor y ya hemos leído hace un momento. Estemos a cuenta. Él está dispuesto a escucharnos y dice, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras. Tenemos que orar, hermano, por lo tanto, también con el entendimiento. Tenemos que pensar lo que estamos hablándole al Señor. El diálogo con el Señor tiene que ser con sabiduría. Les contaba de este hermano que todo el tiempo decía, papá, ya papá, te pido, papá, gracias papá. Oiga, y a veces en la iglesia estaba orando en esos términos y uno dice, pero está en modo automático ese hermano orando. Papá, yo te pido y papá, yo te ruego, papá, o sea, al final hasta uno decía, pareciera litúrgico lo que está diciendo, ¿no? Como un rezo, o sea, ni siquiera una oración, un rezo predefinido, porque todo el rato estaba repitiendo y encima que oraba bien rápido el hermano. Tenemos, hermanos, que entrenarnos nosotros en la vida espiritual para dialogar con el Señor. Además, nuestras palabras tienen que ser pocas. Dice,
Versículo 3, porque de la mucha ocupación viene el sueño y de las muchas palabras la voz del necio. Cuando estamos dialogando con Dios, hermano, economicemos nuestras palabras. Y a veces nos desesperamos por hablar mucho en nuestra oración, en nuestro diálogo con Dios, que perdemos de rumbo, hermano, de escuchar la voz de Dios. Tanto hablamos nosotros que no lo dejamos que el Señor nos hable en la oración. Dice, en las muchas palabras aparece la voz del necio. ¿Por qué? Porque está, Señor, yo te pido, Señor, yo te ruego, Señor, te necesito, Señor, 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 Señor. Y estamos ahí clamando, 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 clamando y no dejamos que el Señor nos hable. Entonces es un discurso y no es un diálogo. Ahí por eso, hermanos, viene la exhortación, entrenémonos para dialogar con Dios. Así como estos grandes hombres de Dios en la Biblia, que dialogaban con el Señor. Dice, de la multitud de las palabras sale la voz del necio. Muchas veces, hermano, en tiempo de aflicción, en tiempo de problema, cometemos el error de prometerle muchas cosas a Dios. Ay, Señor, si tú me sanas, yo te prometo que voy a ser fiel en la iglesia. ¿Ah? ¿Qué tal? Si tú me ayudas, Señor, a solucionar este problema, yo te prometo que te voy a servir en la iglesia, te voy a servir. O sea, ¿me entiende? Y empezamos a prometerle cosas al Señor. ¿Qué dice la Biblia? No te apresures a prometer. ¿Por qué? Porque en el versículo 4 dice, cuando a Dios le haces promesa, no tardes en cumplirla. Porque Dios no se complace en los insensatos. Dice, aquellos que le están prometiendo cosas al Señor, la Biblia los llama insensatos, porque Él no necesita tus promesas. Es más, Él no necesita de vos necesitas de Él. Entonces, hermano, para dialogar con Dios, no tenemos nosotros que prometerle cosas a Dios, sino confiar en las promesas de Él para nosotros. Cuando haces a Dios promesa, no tardes en cumplirla, pues Él no se complace en los insensatos. Dice, cumple lo que prometes. Y si usted le ha prometido a Dios servir en la iglesia, cumpla. Porque dice que Dios no se complace en aquel que prometió y no cumple. Usted se comprometió y le prometió al Señor servir en un ministerio, cumpla. Usted prometió servir al Señor en ministerio juvenil, ministerio de Oanza, ministerio musical, ministerio de clase bíblica, lo que fuere, cumpla. Porque Dios no se complace en los insensatos. Y la Biblia llama claramente insensato a aquel que le promete al Señor y no cumple. Por eso dice el versículo 5, mejor es que no prometas. Así que, hermano, cuando usted está orando al Señor, no empiece, no caiga en el error de prometerle a Dios las cosas, más bien confíe en las promesas de Él. Dios en su palabra ha dejado muchas promesas para nosotros. Entonces, dialogar con Dios, hermano, implica confiar y creer en las promesas de Dios para nosotros. ¿Y cuánta gente, hermano, anda equivocada en este mundo prometiéndole cosas a Dios? Evidentemente eso viene desde la Iglesia Católica. Por eso es que los hermanos católicos hacen peregrinajes, van hasta de rodillas, hacen peregrinajes, hacen promesas de ir a Urcupiña, a ir a Cotoca, a la Virgencita, no sé cuántos. Promesa, y le empiezan a hacer promesas y promesas a Dios como que Dios necesita de ellos. No, hermano. El diálogo con Dios está basado en creer, en confiar en las promesas de Dios para nosotros. ¿Y qué cosa Él nos ha prometido? Bueno,
La Biblia dice que nuestro Dios no olvida ni es indiferente al trabajo que hacemos por amor al reino de los cielos. Esa ya es una promesa para nosotros. Nosotros tenemos que confiar en esa promesa en vez de nosotros estarle prometiendo cosas al Señor. Mire lo que dice Hebreos 6, versículo 10. Libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 10. Mire lo que dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Hermano que sirve en algún ministerio en la iglesia, marque ese versículo. Marque ese versículo en la palabra del Señor. Es una promesa de Dios. Entonces, si usted le está prometiendo cosas al Señor, ya está de más. Porque Dios no necesita de nosotros, nosotros necesitamos de Dios. Entonces dice ahí claramente que Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis hecho mostrando hacia su nombre. Agarrémonos, hermanos, de esa promesa del Señor. Si usted está sirviendo y usted está pasando un momento de tribulación y de aflicción en su vida, lo que usted puede hacer es recordarle al Señor y recordarse a sí mismo. Tu palabra dice que tú eres justo con los que te sirven. Tu palabra lo dice. Dios no es injusto para olvidar lo que hacemos. Por eso, hermano, es que el que sirve al Señor de alguna manera, Dios le sabe retribuir. Y aquellos que estamos sirviendo en ministerios, diversos ministerios, entendemos que el Señor bendice de muchas maneras, de muchas formas. ¿Qué otra promesa hay en la palabra del Señor? Dice la Biblia que todo lo que hemos dejado por causa del Señor, a todo lo que hemos renunciado para seguirle, para servirle, va a traer bendición hoy a nuestra vida y también tiene una recompensa en la eternidad. Vamos al libro de Marcos, capítulo 10, versículo 28. Libro de Marcos, capítulo 10, versículo 28. Vamos a leer del 28 al 30. Dice la palabra del Señor de esta forma. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Entonces Jesús respondió y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierra con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Hermano, esto es tremendo, tremenda promesa del Señor. A lo que usted ha renunciado para servir al Señor, Dios lo sabe. Y Dios le va a saber bendecir, Dios le va a saber compensar a usted. Ya está prometido en su palabra y además, cuando usted deje este mundo, la vida eterna. Es una promesa de Dios. Por eso, hermano, cuando uno está dialogando con Dios, no es que uno le va a chantajear a Él. Si tú me bendices, te prometo que te voy a servir. Si tú me das esto, te prometo que voy a estar fiel en la iglesia. Te prometo que me voy a bautizar. Te prometo. No, hermano, usted, ¿para qué le promete? Cuando usted empieza a prometerle cosas a Dios, la Biblia lo llama insensato.
Por eso usted ve gente haciendo peregrinaje, insensatos. Porque han empezado a prometerle a Dios cosas, hermano, pensando que pueden negociar con Dios las bendiciones. No es así, hermano, no funciona. Usted sirve al Señor y punto. Y para dialogar con Él, confía en sus promesas. Esta es una promesa de Dios. Seguro que usted ha renunciado, hermano, a muchas cosas. Como siempre decimos, hoy sábado, usted soltero, soltera, joven, usted podía estar en cualquier otra parte. A lo mejor divirtiéndose, a lo mejor emborrachándose, bailando, tomando, no sé, haciendo cualquier otra cosa, pero usted ha renunciado a todo eso para estar en la casa del Señor. Y gloria a Dios, hermano, que hay jóvenes todavía que han renunciado a esa vida. Gloria a Dios que hay jóvenes todavía y señoritas que prefieren la palabra del Señor en su vida que andar en diversiones por el mundo. Entonces, al dialogar con Dios, hermano, confiamos en sus promesas. La Biblia también tiene otra promesa en el libro de Marcos, ahí mismo, capítulo 10, pero en el versículo 27, mire lo que dice. Entonces Jesús mirándolos, dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Usted está pasando un momento de problema, hermano. Todas las cosas son posibles para Dios. Nada hay imposible para Él. Entonces no necesitamos nosotros estarle prometiendo, porque Él ya tiene una promesa ahí para nosotros. Entonces, ¿qué es la parte que nos falta? Confiar en las promesas de Dios. Cuando usted está orando, es bueno que usted lo proclame, hermano, estas promesas. Por eso, hermano, oremos, aprendamos ya a orar con entendimiento. Ya no oremos como simple rezo. Hermano, usted está pasando una necesidad, usted tiene un problema, cuénteselo al Señor con todo su corazón, derrame su corazón. Y confíe en las promesas. Hermano, no está mal que cuando usted está orando al Señor, usted proclame esta promesa. Tu palabra dice que nada es imposible para ti. Y qué lindo, hermano, cuando en nuestra oración nosotros le decimos al Señor, tu palabra lo dice. Qué lindo, hermano, es eso. Tu palabra lo dice. Yo creo en esa promesa. Yo creo en tu palabra, Señor. Tu palabra lo dice. En vez de estar en el camino de los necios prometiéndole cosas al Señor. Bendecime, Señor, porque si vos me bendices, yo voy a hacer esto. No, hermano. Aprendamos a orar con entendimiento. ¿Ah? Aprendamos a orar con entendimiento. Confiemos en las promesas del Señor. Entonces, hemos visto dos aspectos para dialogar con Dios. Ya no para hacer simples rezos, sino para dialogar con Él. Número 1, ¿cuál era? Un corazón sincero y arrepentido. Un corazón de verdad arrepentido. Número 2, confiar en las promesas de Dios. Confiar en lo que la Biblia dice para nosotros, no en lo que nosotros le pudiéramos prometer al Señor. ¿Y qué otra cosa se necesita para dialogar con Dios? Número 3, un corazón confiado en la misericordia de Dios y no en su propia justicia. Vamos al libro de Daniel, capítulo 9. Libro de Daniel, capítulo 9. Vamos a leer desde el versículo 17 al 19. Daniel capítulo 9, versículos 17 al 19 dice de esta manera: Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo. Mire, este es Daniel dialogando con Dios y sus ruegos.
y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti. Escuche esto. No elevamos nuestro ruego ante ti confiados en nuestra justicia, sino en tu mucha misericordia. Hermano, qué preciosa palabra. Está orando al Señor, está dialogando con el Señor, no pensando en lo bueno que Él es, sino pensando en lo muy misericordioso que es Dios. Por eso, hermano, para dialogar necesitamos confiar en la misericordia del Señor y no en nuestra propia justicia. Es que a veces, hermanos, tendemos los cristianos a pensar que merecemos la bendición de Dios. ¿Sí o no? Pensamos que merecemos la bendición de Dios. A veces nuestro ego, nuestro propio yo, nos dice, es que somos buenos. Es que yo me porto bien. ¿Ah? Es que, como alguna vez un joven me dijo, es que yo no tomo. O sea, como si fuera una gran hazaña no tomar o no ser borracho. O sea, qué bien, ¿no? O sea, no toma ya, está muy bien, pero eso no es ninguna hazaña. Eso no es nada extraordinario. Que usted muestre un cambio de vida, eso sí es algo extraordinario. Pero el hecho de no ser borracho, o sea, yo tampoco, y no por eso estoy, no sé, en un plano superior, ¿verdad? Dialogar con Dios, hermano, es saber ubicarse delante de Él. Pecador delante de un Dios santo. ¿Qué tal? ¿Sabe que el libro de Isaías dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante del Señor, que es santo? Todo lo bueno que usted cree que es delante del Señor, usted es un vil pecador. Somos viles pecadores, hermano. Así que no podemos ni siquiera levantar el rostro delante del Señor. Por eso es que en el Antiguo Testamento, cuando Dios se presentaba delante de alguien, rostro en tierra se ponía la gente. Cuando Moisés estaba delante del Señor y aparece la zarza ardiente, él se tira al piso y rostro en tierra porque no se atrevía siquiera a levantar el rostro delante de un Dios santo. Entonces, dialogar con Dios, hermano, es saber ubicarse como pecador sujeto a la misericordia de un Dios de amor y un Dios santo. Dice el versículo 18, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Marque ese versículo, hermano, por favor, en su Biblia. No elevamos nuestro ruego ante ti confiado en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Oye, oh Señor, perdona, presta oído, escúchanos, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo. Mire qué interesante lo que le dice Daniel al Señor en ese diálogo. Hazlo por amor de ti mismo, le dice, ¿no? Ni siquiera por amor de mí, ni siquiera por amor de lo bueno que yo soy, no. Hazlo por amor de ti mismo, le dice. Por tu pueblo. Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Hermano, un corazón confiado en la misericordia de Dios y no en su propia justicia. Entonces, hermano, empecemos a orar con entendimiento. Mire qué palabras usa Daniel para referirse y dialogar con Dios. En el versículo 17 dice Dios nuestro.
Y en el mismo versículo 17 dice Señor. Y en el versículo 18 dice Dios mío. Y ahí mismo en el versículo 19 dice Señor. Y en el versículo 19 más adelante dice Dios mío. Por eso es que, hermanos, yo les exhorto en esta noche, ya empecemos a orar con entendimiento. ¿Alguna vez usted al Señor le ha dicho Dios mío? Es que reconocer a alguien como Dios, hermano, es algo supremamente grande. Y a veces tendemos, hermano, a hacer rezos, rezo y más rezo, y no estamos metiendo entendimiento en nuestro diálogo con Dios. Reducimos todo a un simple rezo. Por eso hago referencia de este hermano que todo era, papá, yo te ruego, papá, y papá, oiga, ya hasta pesado suena. Y cuando le decían al hermano, hermano, dirija la oración, qué pesado se escucha porque, ay, papá, yo te ruego, papá, y papá, y papá, y papá. Yo no sé si algún trauma de la infancia tenía con su papá o algo, pero todo el tiempo le decía papá al Señor. Y no se da cuenta que se está dirigiendo al creador del universo. Oremos con entendimiento, hermanos. Acá Daniel está diciendo, Señor, no merecemos tu favor. Hazlo por amor de tu nombre, por amor de ti mismo. Y le dice Señor, y luego le dice Dios mío, y luego le dice Dios nuestro. Y en la iglesia, ¿qué frases usamos, qué palabras usamos para dirigirnos al Señor? A ver, denme ideas. ¿Qué palabras podemos decir al Señor para dirigirnos a Él? En el Padre Nuestro, Padre Nuestro. Hay hermanos que dicen Padre Celestial, nuestro Padre Celestial. Está muy bonito, está muy bien dirigirse al Señor así. ¿Qué más? Padre amado, Padre nuestro, Dios mío, Señor, también, porque es nuestro Señor, nuestro Dios. Entonces, cuando nos estamos dirigiendo a Él, metamos entendimiento, hermano. No vaya a ser que alguno por ahí, papá, 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 y empieza a volver todo un rezo ya predefinido, preestablecido. Métale entendimiento, hermano, a su oración. Y va a ver usted que el diálogo se vuelve mucho más especial. Ese diálogo se vuelve más especial. Y en determinado momento sepa usted callar y escuchar la voz de Dios. Yo le animo, hermano, cuando usted está orando solo en casa, llegado el momento, cállese. No diga una palabra. Cuéntele al Señor cómo se siente y en actitud de oración, cállese. Como dice la palabra, enmudezca. ¿Ah? Y haga el ejercicio. Hermano, es un ejercicio espiritual. Escuchar la voz de Dios. ¿Alguna vez usted lo ha intentado? ¿Alguna vez usted lo ha intentado? Yo le animo, hermano, que usted lo intente. Quizás en la iglesia no se puede. Es un poco más difícil. Pero en casa, solo, escuche la voz de Dios. Y ahí la oración se convierte en un diálogo. Porque ya usted está escuchando y Dios le está hablando. ¿Y sabe cómo Dios le habla? A través de la palabra. A través de la palabra le va diciendo, mira, esto, hijo mío. Como que el Señor, vos lo escuchas y te dice, hijo mío. Qué bonito, hermano. Cuando uno lee Proverbios sobre todo, hijo mío, dice, ¿no? Y qué lindo, yo me gozo, hermano. Alguna vez me ha tocado esa situación de estar en un problema tremendo y le cuento al Señor mi problema. Señor, usted sabe, Señor, cómo estoy. Y llegado el momento me callo y empiezo a escuchar. Y como que estuviera audible su voz, hijo mío. Y me empieza la exhortación, el consejo, la palabra. Hermano, es algo increíble. Yo le animo, hermano, esta noche. Deje ya los rezos.
Si alguno todavía sigue con los rezos, deje los rezos y empiece a meterle entendimiento a su oración. Empiece a meterle sabiduría para dirigirse a nuestro Padre Celestial. Estando cautivos en Babilonia, Daniel estaba clamando al Señor con toda sinceridad, confiando en su misericordia, confiando en el amor de Dios y no en la justicia del pueblo. Hazlo por amor de ti mismo, dice, ¿no? Por amor de ti mismo. Un último pasaje. Vamos al libro de Lamentaciones, capítulo 3. Lamentaciones, capítulo 3. Lamentaciones está después de Jeremías. Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 al 23. Dice la palabra de Dios, por la misericordia de Jehová, escuche eso, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Dice la palabra del Señor que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Cada día, hermano querido, Dios tiene misericordia de usted, tiene misericordia de mí. Entonces, ¿qué mejor, hermano, que dialogar con un Dios de amor así? Dialoguemos, ejercitémonos, hermano, a dialogar con el Señor. Metámosle sabiduría a nuestra oración, metámosle entendimiento a nuestra oración. Y así cuando el pastor de repente le diga, hermano, venga, diríjanos en oración, ya usted no va a estar temblando. ¿Cuántos se ponen nerviosos cuando le piden dirigir la oración? Al comienzo como que da nervios, ¿no es cierto? Y a veces uno no sabe ni qué decir ni cómo decir. Hermano, ejercitémonos por eso en dialogar con el Señor. Yo les animo, hermanos, en esta noche. Metamos sabiduría y entendimiento en nuestra oración. Sepamos callar en medio de nuestra oración, en la intimidad de nuestro hogar. Sepamos escuchar la voz de Dios y no nos apresuremos a prometerle cosas, porque Él no necesita de nosotros, mas nosotros necesitamos de Él. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por esta noche darnos tu palabra. Señor, grande es tu misericordia y tu verdad. Grande eres tú, Señor. Y te damos gracias por la oportunidad que tenemos cada día. No solo de orar, de agradecer, sino de dialogar con usted, Señor. Oh Padre, te pedimos que nos des la sabiduría, el entendimiento, sobre todo la humildad, para reconocer nuestra condición delante de tu santa presencia, para saber entender y confiar en tus promesas, en tu palabra que has dejado para nosotros, y no confiar en nuestra justicia ni en nuestras propias fuerzas. Ayúdanos, Padre Santo, a confiar en tus promesas y a confiar en tu palabra. Permítenos, Señor, dialogar contigo humildemente y escuchar tu voz todo el tiempo que sea posible. Gracias, Señor, por el mensaje de esta noche. En tus santas manos encomendamos el resto del tiempo. En el nombre de Jesucristo,
nuestro bendito Salvador, te lo pedimos. Amén. Amén, hermanos. Dios bendiga su palabra.